Michael Anderson siempre se había enorgullecido de ser observador. Como ingeniero estructural, la atención al detalle no era solo un requisito profesional. Era lo que mantenía los edificios en pie y a las personas seguras. Pero, de alguna manera, durante las últimas 3 semanas había estado pasando por alto las grietas que se formaban en su propia base. La primera señal había sido sutil. El teléfono de Jennifer, que normalmente dejaba descuidadamente en la encimera de la cocina o arrojado sobre la mesa de centro, ahora parecía estar permanentemente pegado a su mano. Cuando vibraba con notificaciones, ella miraba la pantalla con un destello rápido de algo. Excitación, culpa, fuera lo que fuera, desaparecía en el momento en que notaba su presencia. Solo cosas del trabajo, decía con esa sonrisa practicada que alguna vez le había hecho saltar el corazón. Ahora le hacía apretar el estómago con una inquietud que no podía nombrar del todo. La segunda señal fue la risa. No la risa genuina y despreocupada que había llenado su hogar durante los primeros años de su matrimonio, sino algo diferente, controlado, secreto. Flotaba desde la sala de estar durante sus llamadas telefónicas, siempre cortándose abruptamente cuando sus pasos se acercaban. Pero fue la tercera señal la que realmente lo inquietó: el repentino interés de Jennifer en sus amigos. ¿Sabes qué deberíamos hacer?, dijo ella durante la cena un martes por la noche, su tenedor moviendo el pollo a la parrilla que apenas había tocado. Deberíamos invitar a los chicos para una noche de juegos. Michael hizo una pausa a mitad de un bocado, genuinamente sorprendido. En sus 8 años de matrimonio, Jennifer había tolerado a sus amigos en el mejor de los casos. Steve Morrison, su compañero de cuarto de la universidad, convertido en corredor de seguros, era demasiado ruidoso para su gusto. Mark Chen, su colega de la firma de ingeniería, era demasiado callado. Y David Walsh, su vecino y compañero de golf de fin de semana, era demasiado común. Esas eran sus palabras, no las de él. ¿Desde cuándo quieres pasar tiempo con Steve, Mark y David?, preguntó, dejando el tenedor. Desde nunca, rió ella, pero había algo forzado en ello. Quiero decir, desde que me di cuenta de que he sido un poco injusta con ellos. Son importantes para ti, así que deberían serlo para mí también. Michael estudió el rostro de su esposa bajo el suave resplandor del candelabro de su comedor. Jennifer siempre había sido hermosa. Cabello castaño rojizo que captaba la luz como hojas de otoño, ojos verdes que brillaban con inteligencia, una sonrisa que podía convencerlo de reorganizar todo su fin de semana. Pero esa noche, algo parecía actuado. ¿Qué tipo de noche de juegos?, preguntó con cuidado. Oh, ya sabes, póker, tal vez algunos videojuegos, cosas de chicos. Ella agitó la mano despectivamente. Prepararé bocadillos, mantendré la cerveza fría, dejaré que ustedes, los chicos, se diviertan. La frase le molestó. Jennifer nunca decía ustedes, los chicos. Encontraba el término condescendiente. Se lo había dicho innumerables veces cuando su madre lo usaba. Eso es muy considerado de tu parte, dijo lentamente. ¿Cuándo lo estabas pensando? El viernes por la noche. Este viernes. Su entusiasmo era palpable. Ya les envié un mensaje. ¿Les enviaste un mensaje a mis amigos solo para sondear la idea? Todos parecían muy emocionados. Ella se levantó, recogiendo los platos apenas tocados. Steve, especialmente, dijo. Ha pasado demasiado tiempo desde que ustedes se reunieron como es debido. Michael la observó moverse por la cocina con una eficiencia practicada. Todo en la conversación se sentía mal, como una pieza de rompecabezas forzada en el lugar equivocado. Jennifer no enviaba mensajes a sus amigos. Apenas los reconocía en las barbacoas del vecindario o en las fiestas de cumpleaños. No sabía que tenía sus números. Dijo, «Oh, los tomé de tu teléfono hace un tiempo, ya sabes, por si acaso había una emergencia o algo por el estilo». Ella abrió el grifo. El sonido del agua corriendo llenó el silencio repentino. «No te importa, ¿verdad?» Debería haber dicho que no. Debería haber confiado en su esposa de 8 años, la mujer que estuvo a su lado en el funeral de su padre, que pintó cada habitación de su casa, que hablaba de tener hijos algún día con tanta esperanza en su voz. Pero la parte ingenieril de su cerebro, la que calculaba cargas de estrés e integridad estructural, seguía enviando señales de advertencia. Por supuesto que no. Mintió. Esa noche, mientras Jennifer navegaba por su teléfono a su lado en la cama, el resplandor azul proyectando extrañas sombras en su rostro, Michael miró al techo
y se preguntó cuándo se había convertido en un extraño para su propia esposa. A la mañana siguiente, trajo otra pieza del rompecabezas que no quería resolver. Michael había salido apresuradamente para una inspección de obra temprano, olvidando su teléfono en la mesita de noche en su prisa. El equipo de construcción estaba esperando. La entrega de concreto estaba programada y ya iba 20 minutos atrasado. Pero a mitad de camino hacia el lugar de trabajo, se dio cuenta de su error. Dio la vuelta al coche, maldiciendo su descuido. La casa estaba a solo 10 minutos, y podía tomar el teléfono y aún llegar al sitio antes que el camión de concreto. Jennifer estaría en su trabajo de marketing para entonces, dejándolo entrar y salir sin molestar a nadie. La puerta del garaje fue más ruidosa de lo que recordaba mientras se abría con un estruendo. Estacionó rápidamente y subió las escaleras hasta su habitación, tomando su teléfono de la mesita de noche. Fue entonces cuando escuchó su voz. Jennifer estaba en casa y estaba hablando con alguien. Michael se congeló en la parte superior de las escaleras, su teléfono apretado en la mano. La voz de su esposa flotaba desde la cocina abajo, clara y animada de una manera que le heló la sangre. «El viernes por la noche, justo como lo planeamos», decía ella. «No sospecha nada. Dios, deberías haber visto su cara cuando lo sugerí». La risa siguió. No la risa de Jennifer, la risa de un hombre. Michael bajó las escaleras con sigilo, cada paso calculado para evitar los crujidos que conocía de memoria. La puerta de la cocina estaba parcialmente abierta, dándole una vista parcial de la habitación, donde su esposa estaba de espaldas a él, con el teléfono pegado a la oreja. «No, no, él estará completamente desprevenido». Jennifer continuó, su voz adquiriendo un tono que nunca había escuchado antes. Cruel, satisfecha. «El pobre tonto realmente piensa que estoy haciendo esto para ser amable con sus aburridos amigos». El pecho de Michael se apretó. Sus manos comenzaron a temblar. «Oh, te garantizo que recordará esta noche de juegos por el resto de su vida». Ella rió de nuevo, un sonido que parecía resonar en las cámaras huecas de su corazón. «Esto le enseñará qué pasa cuando alguien me da por sentada». La voz al otro lado dijo algo que Michael no pudo distinguir, pero fuera lo que fuera, hizo que los hombros de Jennifer se tensaran con emoción. «Confía en mí, cuando esto termine, me dará lo que quiera. La casa, los ahorros, todo. No tendrá opción». El teléfono de Michael se deslizó de sus dedos entumecidos, chocando contra el suelo de madera. La conversación se detuvo abruptamente. «Tengo que irme», susurró Jennifer en su teléfono, y Michael escuchó el suave pitido cuando terminó la llamada. Agarró su teléfono y corrió hacia el garaje, su corazón golpeando contra sus costillas. La puerta del garaje parecía tardar una eternidad en abrirse, y salió marcha atrás con manos temblorosas, sin atreverse a mirar hacia la ventana de la cocina, donde sabía que Jennifer probablemente estaba observando. El trayecto al sitio de construcción pasó en un borrón de semáforos y señales de stop que apenas registró. La mente de Michael corría, intentando procesar lo que había escuchado mientras lo rechazaba simultáneamente. Tenía que haber una explicación, un malentendido. Tal vez Jennifer estaba planeando una fiesta sorpresa, y él había malinterpretado el contexto. Pero incluso mientras intentaba racionalizarlo, el ingeniero en él sabía mejor. El tono de su voz, las palabras que había elegido, la satisfacción en su risa, todo apuntaba a una conclusión devastadora. Su esposa estaba planeando algo terrible para el viernes por la noche, y sus 3 amigos más cercanos estaban de alguna manera involucrados. A la hora del almuerzo, Michael había tomado una decisión que habría parecido imposible solo unas horas antes. Estaba sentado en su coche frente a un pequeño edificio de oficinas en el centro, mirando la tarjeta de presentación que había buscado en su teléfono. Robert Hill, investigador privado. Resultados discretos y confiables. La oficina era exactamente lo que esperaba de alguien que lidiaba con los secretos de los demás. Alfombra neutra, muebles genéricos y un hombre que parecía haber visto todas las posibles variaciones de traición humana. «Señor Anderson», dijo Robert Hill, acomodándose detrás de su escritorio con la facilidad practicada de alguien que había escuchado esta historia antes. «¿Qué puedo hacer por usted?» Michael se encontró contando cosas que nunca había dicho en voz alta. Sobre las llamadas telefónicas y el secretismo. Sobre el repentino interés de Jennifer en sus amigos. Sobre la conversación que había escuchado esa mañana. Hill escuchó sin juzgar, tomando notas en un pequeño cuaderno que había visto mejores días. «¿Cuánto tiempo llevan casados?», preguntó Hill.
8 años. ¿Alguna señal previa de irregularidades? Michael quería decir que no. Quería mantener la ilusión de que su matrimonio había sido sólido hasta hace 3 semanas, pero la honestidad prevaleció. Mirando hacia atrás, tal vez pequeñas cosas, cambios en la rutina, ropa nueva, una membresía de gimnasio que nunca usa pero sigue pagando. Hill asintió. Señor Anderson, quiero ser directo con usted. Lo que describe suena como un engaño coordinado. Si su esposa está planeando lo que usted piensa, probablemente haya otras personas involucradas que saben más que usted. Mis amigos, dijo Michael en voz baja. Es posible. Necesitará hacer algo de vigilancia, obtener fotografías, tal vez audio si es posible. No será barato y no será agradable. Michael pensó en su cuenta de ahorros conjunta, en la casa que habían comprado juntos, en el futuro que habían planeado. ¿Cuánto por una investigación completa? 2,000 más gastos. Era dinero que habían estado ahorrando para unas vacaciones en Europa. Jennifer había estado emocionada por visitar los museos de París, los cafés de Roma. Ahora estaba a punto de gastarlo en probar que ella planeaba destruirlo. Hágalo, dijo. La investigación de Hill avanzó más rápido de lo que Michael esperaba. En 2 días, el investigador privado había llamado con una actualización que hizo que el estómago de Michael se desplomara. Su esposa ha estado reuniéndose regularmente con los 3 hombres que mencionó. Dijo Hill por teléfono, por separado y juntos. Tengo fotografías. Envíalas a mi correo del trabajo. Michael logró decir. Las fotos llegaron 20 minutos después. Jennifer tomando café con Steve en una cafetería del centro, inclinándose sobre la mesa con una intimidad que hizo que el pecho de Michael doliera. Jennifer riendo con Mark fuera de un restaurante del que nunca había oído hablar. La mano de Jennifer en el brazo de David en el estacionamiento de un hotel. Pero fue la foto grupal la que rompió algo dentro de él. Los 4 juntos en lo que parecía una reunión de planificación. Papeles esparcidos sobre una mesa, todos sonriendo como si estuvieran organizando un evento benéfico, en lugar de destruir su vida. Michael miró las imágenes en la pantalla de su computadora hasta que le ardieron los ojos. Estas no eran encuentros casuales o reuniones inocentes. Esto era deliberado, coordinado, planeado. Su teléfono vibró con un mensaje de Hill. Necesitamos reunirnos. Encontré algo más. Se encontraron en un diner en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar donde las conversaciones podían desvanecerse entre el ruido de los platos y el zumbido del tráfico de la autopista. Hill deslizó un sobre de manila sobre la mesa. Grabaciones de audio, dijo simplemente. Su esposa se reunió con Steve Morrison ayer. Pude acercarme lo suficiente para captar la mayor parte de su conversación. Las manos de Michael temblaron mientras abría el sobre y encontraba una pequeña grabadora digital. Hill asintió hacia los auriculares que había proporcionado. Señor Anderson, dijo suavemente, lo que está a punto de escuchar es peor que una infidelidad. Michael se puso los auriculares y presionó reproducir. La voz de Jennifer llegó con una claridad cristalina. El viernes por la noche es perfecto. Michael estará completamente desprevenido. El pobre hombre aún piensa que se trata de juegos de mesa y cerveza. La risa de Steve fue dura, familiar y completamente extraña a la vez. No puedo creer que aún no lo haya descubierto. ¿Realmente piensa que de repente querrías pasar tiempo con nosotros? Michael ve lo que quiere ver. Siempre ha sido ingenuo en ese sentido. Es lo que lo hizo tan fácil de manipular todos estos años. La visión de Michael se nubló. La mujer con la que se había casado, la mujer que había amado, hablaba de él como si fuera un problema que debía resolverse. Entonces, ¿cuál es el cronograma?, preguntó Steve. Bueno, comenzaremos con juegos. Lo haremos sentir cómodo. Luego, cuando baje la guardia, pasamos a la fase 2. Quiero que vea todo. Quiero que entienda exactamente lo impotente que es. ¿Y está segura de que esto funcionará para el divorcio? Oh, no solo estoy planeando divorciarme de él. La voz de Jennifer adquirió un tono que heló a Michael hasta los huesos. Estoy planeando destruirlo emocionalmente, financieramente, socialmente. Cuando termine, firmará todo solo para que esto pare. La voz de Steve llevaba una nota de incertidumbre. Jen, eso parece extremo. ¿Extremo? Jennifer rió, y fue el sonido más terrible que Michael había escuchado nunca. ¿Sabes qué es extremo? 8 años fingiendo estar feliz con un hombre que piensa que el romanticismo es recordar bajar la tapa del inodoro.
8 años escuchándolo hablar de su aburrido trabajo, sus aburridos amigos y sus aburridos sueños. 8 años esperando a que se convirtiera en alguien por quien valiera la pena seguir casada. La grabación continuó por otros 10 minutos, detallando planes que se volvían más horrendos con cada revelación. Para cuando terminó, Michael entendió que el viernes por la noche no se trataba solo de humillación, se trataba de una destrucción total. Sacó los auriculares con manos que no dejaban de temblar. «Señor Anderson», dijo Hill en voz baja. «¿Hay más?» «¿Más?» Su esposa ha estado en contacto con un abogado de divorcios durante 6 semanas. También ha estado fotografiando sus documentos personales, copiando registros financieros y construyendo un caso de que usted ha sido emocionalmente abusivo. Michael miró al hombre frente a él, sintiendo como si el mundo se hubiera inclinado fuera de su eje. ¿Abusivo? Nunca le he levantado la voz. Así no es como ella lo está contando. Según los documentos que logré obtener, planea afirmar que usted ha sido controlador y manipulador durante todo su matrimonio. La pieza final del rompecabezas encajó con una claridad devastadora. Esto no se trataba solo del viernes por la noche. Se trataba de reescribir todo su matrimonio, presentándolo como el villano en una historia que ella había estado elaborando durante meses. «¿Qué hago?», preguntó Michael. Hill se recostó en su asiento, estudiándolo con la mirada mesurada de alguien que había visto a buenas personas destruidas por aquellos en quienes más confiaban. «Señor Anderson, tiene 2 opciones. Puede confrontar a su esposa con lo que sabe y esperar lo mejor. O», hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, «puede ganarle en su propio juego». Michael pensó en la mujer con la que se había casado hace 8 años, que había usado el anillo de su abuela y prometido amarlo en la salud y en la enfermedad. Pensó en la mujer en esas grabaciones, planeando su destrucción con la precisión clínica de un cirujano. No eran la misma persona. Tal vez nunca lo habían sido. ¿Cómo sería ganarle en su propio juego?, preguntó. Hill sonrió por primera vez desde que se conocieron. Sería como darle exactamente lo que ella planea darte. Justicia. Michael se quedó en el diner 1 hora más después de que Hill se fue, mirando el sobre lleno de evidencias y fotografías. Afuera, el tráfico se movía en corrientes constantes hacia destinos que importaban a personas cuyas vidas no acababan de implosionar. Los envidiaba. Cuando finalmente condujo a casa, Jennifer estaba en la cocina preparando la cena, tarareando suavemente mientras cortaba verduras. Ella levantó la vista cuando entró, y su sonrisa fue tan genuina, tan perfectamente elaborada, que casi creyó que había imaginado todo. «¿Cómo estuvo tu día, cariño?», preguntó, poniéndose de puntillas para besar su mejilla. «Bien», logró decir. «¿Cómo estuvo el tuyo?». «Oh, ya sabes, lo de siempre». Volvió al tablero de cortar, su cuchillo trabajando con una eficiencia practicada. «Confirmé el viernes por la noche con los chicos. Todos están muy emocionados. Steve dijo que traerá su famoso dip de 7 capas». Michael observó el reflejo de su esposa en la ventana de la cocina, notando cómo sus hombros se tensaban ligeramente mientras hablaba. Incluso ahora, preparándose para destruirlo, no podía ocultar del todo sus señales. «Eso es genial», dijo. «Estoy deseando que llegue». Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Michael se dio cuenta de que estaba diciendo la verdad. La oficina de abogados de Mitchell Associates ocupaba el piso 15 de una torre de cristal en el centro, el tipo de lugar donde se manejaba dinero serio y las vidas se desmantelaban silenciosamente con un trazo de pluma. Michael se sentó frente a Sarah Mitchell, una mujer de ojos agudos en sus 40 que tenía una reputación por manejar divorcios complejos que la precedía como una advertencia de tormenta. «Señor Anderson», dijo, revisando los documentos y grabaciones que Hill había proporcionado. «Este es uno de los casos más calculadores que he visto en 20 años de práctica». Dejó el transcripto de la conversación grabada de Jennifer. Su esposa no solo está planeando una infidelidad, está orquestando un asesinato financiero y de carácter completo. Las manos de Michael estaban firmes ahora, su conmoción inicial cristalizada en algo más duro y enfocado. ¿Cuáles son mis opciones? Legalmente, con pruebas tan completas, está en una excelente posición. Las grabaciones, fotografías y la manipulación financiera documentada asegurarán que conserve la mayoría de los activos matrimoniales. Sarah se inclinó hacia adelante. «Pero, señor Anderson, debo preguntar, ¿está seguro de que quiere proceder? Los procedimientos de divorcio con este nivel de acrimonia pueden ser devastadores».
Michael terminó. Señora Mitchell, mi esposa planea afirmar que soy un esposo abusivo para justificar tomar todo por lo que he trabajado. Ha reclutado a mis 3 amigos más cercanos para ayudarla a humillarme de maneras que aún estoy tratando de procesar. La devastación ya ha ocurrido. Solo me estoy asegurando de que la justicia siga. Sarah asintió lentamente. Entonces, esto es lo que necesitamos hacer. La siguiente hora se dedicó a una planificación meticulosa. Sarah explicó cómo proteger sus activos conjuntos, cómo documentar todo sin alertar a Jennifer y, lo más importante, cómo asegurar que los eventos del viernes por la noche fueran grabados de una manera que resistiera en un tribunal. La clave, enfatizó Sarah, es la paciencia. Deje que ejecute su plan lo suficiente para proporcionar pruebas innegables, pero no tanto como para que no pueda detenerlo cuando sea necesario. Michael salió de la oficina de abogados con un maletín lleno de documentos y una claridad de propósito que no había sentido desde que comenzó esta pesadilla. Su primera parada fue el banco. Me gustaría transferir fondos de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta separada, le dijo al gerente. Un hombre de mediana edad que había manejado su hipoteca y préstamos para autos durante años. Por supuesto, señor Anderson. ¿Alguna razón en particular? ¿Oportunidad de inversión? Michael mintió suavemente. Quiero sorprender a mi esposa con las ganancias. Para el final del día, había movido legalmente el 60% de sus ahorros a una cuenta a la que Jennifer no podía acceder. El 40% restante se dejó intacto, suficiente para financiar su noche de juegos planeada, pero no tanto como para importar a largo plazo. El miércoles por la noche, Michael instaló la pieza final de su estrategia de contraataque. Bajo el pretexto de actualizar su sistema de seguridad del hogar, colocó cámaras de alta definición en la sala de estar y el comedor, completas con capacidades de grabación de audio. «Cariño, esto es increíble», dijo Jennifer, admirando el elegante equipo. «Ya me siento mucho más segura». «Nada es demasiado bueno para la tranquilidad de mi esposa», respondió Michael, maravillándose de lo fácil que le salían las palabras. Hace 3 días, las habría dicho completamente en serio. Jennifer le sonrió, y por un momento, vio un destello de la mujer con la que se había casado. Luego ella se giró para revisar su teléfono, y la ilusión se rompió. El jueves trajo sus propios desafíos. Michael trabajó desde casa, ostensiblemente para estar disponible para los instaladores del sistema de seguridad, pero en realidad, para observar los preparativos finales de Jennifer. Ella hizo 4 llamadas telefónicas a lo largo del día, cada una llevándola a diferentes habitaciones donde pensaba que él no podía escuchar. Las conversaciones fueron breves pero reveladoras. Confirmaciones de horarios, discusiones de logística y, subyacente a todo, una emoción apenas contenida que hizo que el estómago de Michael se revolviera. «Mañana va a ser perfecto», le dijo a alguien durante su última llamada del día. ¿No sabrá qué lo golpeó? Esa noche, mientras estaban sentados en el sofá viendo una película en la que Michael no podía concentrarse, Jennifer se acurrucó contra su hombro con un afecto inusual. «Realmente me alegra que hagamos esto mañana», dijo suavemente. «Creo que será bueno para nosotros, bueno para que reconectes con tus amigos». Michael sintió su calor contra su lado, olió el familiar aroma a lavanda de su champú, y se preguntó cómo alguien podía planear tal crueldad mientras irradiaba una ternura tan aparente. «Creo que sí», logró decir. El viernes por la mañana llegó gris y frío, coincidiendo con el estado de ánimo de Michael mientras se preparaba para lo que probablemente sería la última mañana normal de su matrimonio. Jennifer estaba inusualmente animada, tarareando mientras preparaba el desayuno y charlando sobre sus planes para la noche. «Estoy preparando tus aperitivos favoritos», anunció, sacando ingredientes del refrigerador. «Dip de pollo al búfalo, esas albóndigas que te encantan, y Steve traerá su famoso dip de 7 capas». Michael la observó moverse por la cocina con una eficiencia practicada, notando cómo había planeado cada detalle hasta sus comidas favoritas. Incluso en su traición, era minuciosa. «No tienes que tomarte tantas molestias», dijo. «No es ninguna molestia». Se puso de puntillas para besar su frente, un gesto tan dolorosamente familiar que por un momento olvidó todo lo que sabía. «Quiero que esta noche sea especial, memorable». En el trabajo, Michael encontró imposible concentrarse. Revisó los mismos planos 3 veces, asistió a una reunión donde apenas habló y pasó su hora de almuerzo sentado en su coche, mirando su teléfono. Hill había enviado un mensaje final esa mañana. Todo en su lugar. Equipo de grabación probado.
tienes una oportunidad para hacer esto bien. Michael entendió el peso de esas palabras. Si actuaba demasiado pronto, Jennifer podía afirmar que todo fue un malentendido, demasiado tarde, y la humillación que ella planeaba podría ser irreversible. El tiempo tenía que ser perfecto. Dejó el trabajo temprano, alegando un dolor de cabeza que no era del todo inventado. La casa estaba vacía cuando llegó. Jennifer había enviado un mensaje diciendo que estaba comprando suministros de última hora. Michael usó el tiempo para realizar una verificación final del equipo de grabación y para centrarse en lo que venía. A las 5:00, Jennifer regresó a casa cargada con bolsas de compras y una energía que parecía vibrar por toda la casa. Los chicos llegarán a las 7, anunció, desempacando lo que parecía suficiente comida para una fiesta de 20 personas. Pensé que podríamos empezar con algunos juegos casuales, tal vez póker, y luego ver a dónde nos lleva la noche. Suena genial, dijo Michael, y se sorprendió al descubrir que lo decía en serio. Después de días de temor, estaba casi ansioso por que comenzara el enfrentamiento. Jennifer desapareció arriba para cambiarse, regresando 20 minutos después con un atuendo que hizo que Michael contuviera el aliento, no por deseo, sino por el doloroso reconocimiento de lo completamente que ella había planeado cada aspecto de la noche. El vestido era nuevo, algo que nunca había visto antes, cortado de una manera que era lo suficientemente elegante para parecer inocente, pero lo suficientemente revelador para cumplir su verdadero propósito. ¿Cómo me veo?, preguntó, girando en la sala de estar. Hermosa, dijo honestamente. Jennifer siempre había sido hermosa. Era una de las tragedias de esta situación que su atractivo físico nunca había sido el problema. A las 7:00 en punto, sonó el timbre. «Están aquí». La voz de Jennifer llevaba una nota de emoción que habría parecido apropiada para una fiesta sorpresa. En cierto modo, Michael supuso que eso era exactamente lo que era. Steve Morrison estaba en el umbral con su sonrisa característica y un gran tazón cubierto con papel aluminio. Detrás de él, Mark Chen sostenía un paquete de 6 cervezas, mientras que David Walsh llevaba lo que parecía una botella de whisky caro. Michael, amigo. Steve lo abrazó con el mismo entusiasmo que había mostrado durante 8 años de amistad. Gracias por finalmente dejarnos invadir tu paraíso doméstico. Los otros rieron e intercambiaron saludos mientras entraban en la casa. Observándolos, Michael quedó impactado por lo normales que parecían todos. Estos no eran rostros de conspiradores. Eran rostros de amigos reunidos para una noche de diversión. O eran mejores actores de lo que les había dado crédito, o algo más estaba sucediendo aquí. Jennifer, te ves absolutamente deslumbrante, dijo Steve, sus ojos deteniéndose en ella de una manera que hizo que las manos de Michael se apretaran involuntariamente. Gracias, Steve. Eso es muy dulce. El rubor de Jennifer parecía genuino, y Michael archivó esa observación junto con la creciente pila de detalles que no encajaban del todo con su comprensión de la situación. La primera hora transcurrió exactamente como se había anunciado. Jugaron póker en la mesa del comedor, compartiendo historias y riendo con los chistes cada vez más terribles de Mark. Jennifer jugó a la anfitriona perfecta, manteniendo las bebidas llenas y contribuyendo lo suficiente a la conversación para parecer comprometida sin desviar la atención de los hombres. Michael se encontró casi disfrutándolo a pesar de todo. Estos hombres habían sido sus amigos durante años. Steve había sido su padrino de bodas. Mark lo había ayudado a mudarse a esta casa. David había pasado innumerables fines de semana enseñándole golf y escuchando sus quejas sobre el trabajo. Fue solo cuando Jennifer sugirió que se trasladaran a la sala de estar para algo más relajado que el corazón de Michael comenzó a latir con anticipación. Pensé que tal vez podríamos jugar a verdad o reto, dijo Jennifer con una risa que sonó nerviosa por primera vez en toda la noche. Ya sabes, como si estuviéramos de vuelta en la universidad. La sugerencia quedó flotando en el aire por un momento, y Michael observó cuidadosamente los rostros de sus amigos. Mark parecía incómodo. David parecía confundido, pero la expresión de Steve era ansiosa de una manera que hizo que el estómago de Michael se desplomara. ¿Verdad o reto?, rió David. Jen, ya no tenemos 20 años. Oh, vamos, dijo Jennifer, acomodándose en el sofá de una manera que enfatizaba las líneas de su vestido. Será divertido, inofensivo. Creo que suena genial, dijo Steve rápidamente. Michael, ¿te apuntas? Michael forzó una sonrisa. Claro, ¿por qué no? Se acomodaron en la sala de estar.
Jennifer posicionada estratégicamente entre Steve y la mesa de centro donde las cámaras ocultas captarían todo perfectamente. Michael se sentó frente a ellos, notando cómo la atención de Steve parecía completamente enfocada en Jennifer, mientras que Mark y David aún parecían genuinamente confundidos sobre la dirección de la noche. «Yo empiezo», anunció Jennifer. «Steve, ¿verdad o reto?» «Reto», dijo Steve sin dudar. La sonrisa de Jennifer se volvió algo depredadora. «Te reto a que me digas lo más romántico que alguna vez has querido decirle a una mujer casada». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Mark y David se movieron incómodos mientras Michael sentía que su pulso se aceleraba. Esto era todo, el comienzo de lo que sea que Jennifer había planeado. Pero en lugar de la respuesta ensayada que Michael esperaba, el rostro de Steve pasó por una serie de emociones complejas. Sorpresa, reconocimiento y luego algo que parecía casi alivio. «Jennifer», dijo Steve lentamente, «lo más romántico que alguna vez he querido decirle a una mujer casada es esto. He estado enamorado de ti desde el día en que Michael nos presentó hace 8 años. La habitación quedó en un silencio mortal. La expresión cuidadosamente construida de Jennifer se derrumbó, reemplazada por algo entre shock y pánico. «Steve, eso no es... ¿No se suponía que...?» «¿No se suponía que qué?», preguntó Mark, su confusión profundizándose. La mente de Michael corría mientras las piezas de un rompecabezas diferente comenzaban a encajar. Esto no estaba yendo según el plan de Jennifer. Esto estaba yendo según el plan de alguien más por completo. Steve se puso de pie, su atención completamente enfocada en Jennifer. ¿Realmente pensaste que iba a seguir tu guión después de todo lo que hemos hablado, después de todo lo que he hecho para llegar a este punto? «¿Qué guión?», exigió David. «¿Qué está pasando aquí?» Jennifer miró alrededor de la habitación como un animal atrapado, su mirada finalmente posándose en Michael. «Esto no es...». No quería. Pero Michael ya no miraba a su esposa. Estaba estudiando el rostro de Steve, viéndolo claramente por primera vez. La ansiedad, la posesividad, la expresión satisfecha de alguien cuyo plan a largo plazo finalmente estaba dando frutos. «Tú planeaste todo esto», dijo Michael en voz baja. Steve se giró hacia él con una sonrisa que no contenía rastro de amistad. «Te tomó bastante tiempo darte cuenta, aunque supongo que no debería sorprenderme. Nunca fuiste muy observador cuando se trataba de Jennifer». «Steve, para», dijo Jennifer con urgencia. «Esto no es como lo discutimos». «¿Cómo lo discutimos?». Steve rió. «Jennifer, cariño, ¿realmente crees que alguna de esas conversaciones fue una discusión? He estado guiando cada decisión que has tomado durante los últimos 6 meses. La verdad, golpeó a Michael como un golpe físico. Jennifer no había sido la mente maestra de este elaborado esquema. Había sido el arma que alguien más había apuntado a su vida. «La manipulaste», dijo. «Abrí sus ojos», corrigió Steve. «La ayudé a ver qué excusa patética de esposo eres realmente. Le mostré lo que podría tener con un hombre de verdad». Mark y David estaban de pie ahora, retrocediendo hacia la puerta con la expresión de personas que habían tropezado con algo mucho más serio de lo que habían esperado. «Nos vamos», dijo Mark con firmeza. «Sea lo que sea esto, no queremos ser parte de ello». «De hecho», dijo Michael, levantándose lentamente, «creo que podrían querer quedarse para esta parte». Caminó hacia el centro de entretenimiento y activó el sistema de audio del hogar con un toque en su teléfono. Los altavoces cobraron vida, y la voz de Jennifer llenó la habitación con una claridad cristalina. «El viernes por la noche es perfecto. Michael estará completamente desprevenido. El pobre hombre aún piensa que se trata de juegos de mesa y cerveza». El rostro de Jennifer palideció mientras sus propias palabras se reproducían. Pero fue la reacción de Steve la que le dijo a Michael todo lo que necesitaba saber. Sin sorpresa, sin shock, solo satisfacción. «Nos grabaste», dijo Steve. «Inteligente». «Grabé todo», dijo Michael fríamente. «Cada llamada telefónica, cada reunión, cada conversación donde convenciste a mi esposa de que destruirme estaba de alguna manera justificado». La grabación continuó reproduciendo la cruel evaluación de Jennifer sobre su matrimonio, sus planes de manipulación financiera, su deseo de verlo sufrir. Pero ahora, al escucharla con el conocimiento de que Steve había orquestado cada palabra, Michael pudo escuchar algo más en la voz de Jennifer. Incertidumbre, vacilación, el sonido de alguien repitiendo líneas que le habían sido dadas.
Cuando la grabación terminó, el silencio en la habitación fue ensordecedor. «Confié en ti», le dijo Michael a Steve. «Durante 8 años te consideré mi mejor amigo». «Tu mejor amigo», respondió Steve. «Estaba enamorado de tu esposa. Y a diferencia de ti, no estaba contento con solo admirarla desde el otro lado de la habitación y esperar que ella se diera cuenta». Jennifer finalmente encontró su voz. «Steve, me dijiste que Michael estaba engañándome. Dijiste que él planeaba dejarme de todos modos. Dijiste que esto era solo para igualar el marcador. Te dije lo que necesitabas escuchar para hacer lo que había que hacer», dijo Steve despectivamente. «Nunca ibas a dejarlo por tu cuenta. Eres demasiado débil para eso. Así que te di una razón». La crueldad casual en sus palabras pareció romper algo en Jennifer. Se giró hacia Michael con lágrimas corriendo por su rostro, pero él no sintió nada al mirarla ahora. Cualquier simpatía que pudiera haber tenido por una mujer manipulada por un depredador hábil fue eclipsada por la grabación de ella planeando su destrucción con tanta satisfacción evidente. «Michael, lo siento», susurró. «Lo siento mucho. Él me hizo pensar que...» «¿Qué?», preguntó Michael. «Como si lo mereciera. Como si 8 años de matrimonio no significaran nada. Como si humillarme estuviera de alguna manera justificado». «Lo merecías», interrumpió Steve. «Tenías a la mujer más increíble del mundo y la trataste como una compañera de cuarto. Nunca apreciaste lo que tenías. Entonces decidiste tomarlo. Decidí reclamar lo que debería haber sido mío desde el principio». Michael miró alrededor de la habitación, a los escombros de su vida, sintiéndose extrañamente tranquilo a pesar de todo. Mark y David aún estaban retrocediendo hacia la puerta, sus rostros reflejando el mismo horror que probablemente debería estar sintiendo. Jennifer estaba sollozando en el sofá, su noche cuidadosamente planeada convirtiéndose en su peor pesadilla. Y Steve estaba en el centro de todo, mostrando finalmente su verdadero rostro después de 8 años de amistad. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo Michael. «Si tan solo me hubieras dicho cómo te sentías, podríamos haber solucionado algo. Si Jennifer estaba infeliz, si quería a alguien más, podríamos haber terminado esto como adultos». «Claro», se burló Steve, «como si simplemente te hubieras hecho a un lado. Tal vez no de inmediato, pero lo habría aceptado eventualmente. Amo a Jennifer lo suficiente como para querer que esté feliz, incluso si no fuera conmigo». La expresión de Steve vaciló por primera vez, la incertidumbre colándose por los bordes de su satisfacción. «Pero esto», Michael señaló alrededor de la habitación. «Este esquema elaborado, cruel y destructivo. Esto te convierte de un amigo que se enamoró de la mujer equivocada en algo completamente diferente. ¿En qué?». Michael sonrió, y no fue una expresión agradable, en alguien que está a punto de aprender cómo son las verdaderas consecuencias. El silencio que siguió a las palabras de Michael se extendió como un alambre tenso, listo para romperse. La fachada confiada de Steve finalmente se quebró, la incertidumbre filtrándose a través de las grietas, mientras comenzaba a entender que su plan cuidadosamente orquestado se había convertido en algo completamente diferente. «Piensas que eres muy listo», dijo Steve, pero su voz carecía de la convicción que había tenido momentos antes. «Grabar unas pocas conversaciones no cambia nada. Jennifer aún me eligió a mí. Aún siguió adelante con todo voluntariamente. ¿Lo hizo?». Michael sacó su teléfono y tocó la pantalla. «Veamos qué piensa Sarah Mitchell al respecto». La llamada se conectó al segundo tono. «Señor Anderson, ¿cómo fue?». «Mejor de lo esperado», dijo Michael, poniendo el teléfono en altavoz. «Señora Mitchell, tengo varios testigos aquí que acaban de escuchar a Steve Morrison admitir que manipuló a mi esposa para participar en un esquema elaborado para defraudarme en un divorcio. También tengo grabaciones de él confesando 8 años de engaño y admitiendo que orquestó toda esta situación». El rostro de Steve palideció. «No puedes. Eso es entrapment». La voz de Sarah llevaba la satisfacción de un fiscal que acababa de recibir un caso irrefutable. «Señor Morrison, soy Sarah Mitchell, la abogada del señor Anderson. Lo que acaba de admitir constituye conspiración para cometer fraude, manipulación emocional y potencialmente conducta delictiva. Le aconsejo que contacte a un abogado de inmediato». «Esto es una locura», balbuceó Steve. «No hice nada ilegal. Conspirar para defraudar a alguien de sus activos matrimoniales es absolutamente ilegal», continuó Sarah. «Al igual que usar manipulación emocional para coaccionar a alguien a participar en un fraude. Las grabaciones que el señor Anderson ha recopilado
harán de esto un caso muy claro. Jennifer miró entre el teléfono y Steve con un horror creciente. Steve, dijiste que lo que estábamos haciendo era solo para igualar el marcador. Nunca dijiste nada sobre fraude o crímenes, porque sabía que perderías el valor. Steve respondió bruscamente, su máscara finalmente cayendo por completo. Justo como lo estás haciendo ahora. Mark Chen, que había estado en silencio durante todo el enfrentamiento, finalmente habló. Steve, ¿qué demonios te pasa? Vinimos aquí pensando que era una noche de juegos amistosa. Nos usaste. Nadie los usó, replicó Steve. Todos vinieron aquí voluntariamente. Vinimos aquí porque pensamos que Michael nos había invitado, dijo David, su voz temblando de ira. No teníamos idea de que estábamos entrando en lo que sea que es esto. Michael miró a sus dos amigos restantes, antiguos amigos, y vio una confusión y horror genuinos en sus rostros. Mark, David, ¿cuántos sabían de esta noche? Nada, dijo Mark de inmediato. Steve nos dijo que querías tener una noche de chicos y que Jennifer finalmente estaba aceptando la idea. Eso es todo. ¿Cuándo se acercó a ustedes con esto? La semana pasada, dijo David. Dijo que Jennifer lo había sugerido y preguntó si estaríamos interesados. Pensamos que era un gesto amable. Michael archivó esta información mientras la voz de Sarah cortaba la tensión. Señor Anderson, voy a necesitar declaraciones de todos los presentes. ¿Pueden organizar venir a mi oficina mañana? Todos los que son inocentes estarán allí, dijo Michael, su mirada moviéndose entre Mark y David. Creo que estos dos fueron engañados tanto como cualquiera. Steve hizo un sonido de disgusto. Todos son patéticos. Jennifer, diles. Diles lo infeliz que has estado. Diles cómo él nunca te apreció. Jennifer levantó la vista desde el sofá donde había estado sentada, en un silencio atónito. Su maquillaje estaba arruinado. Su vestido cuidadosamente elegido ahora parecía un disfraz de un lugar que ya no entendía. Steve, ¿mentiste sobre que Michael me estaba engañando? Te dije lo que necesitabas escuchar. Eso no es una respuesta. ¿Mentiste? La mandíbula de Steve se tensó. Michael nunca fue digno de ti. Si tuve que torcer la verdad para que lo vieras, que así sea. La confesión quedó suspendida en el aire como una nube tóxica. El rostro de Jennifer se arrugó cuando el alcance total de su manipulación se hizo claro. «Oh Dios», susurró. «Oh Dios, ¿qué he hecho?» Michael sintió algo que podría haber sido simpatía parpadear en su pecho, pero fue rápidamente abrumado por el recuerdo de su voz en esas grabaciones, planeando su destrucción con tanta satisfacción evidente. «Señora Mitchell», dijo Michael al teléfono, «estaré presentando el divorcio el lunes por la mañana. Asumo que las pruebas que hemos reunido serán suficientes». «Más que suficientes, señor Anderson. Con lo que he escuchado esta noche, puedo garantizar que conservará todos los activos matrimoniales y probablemente recibirá una compensación adicional por angustia emocional. La participación de la señora Anderson en este esquema, ya sea voluntaria o coaccionada, ha anulado esencialmente cualquier reclamo que pudiera haber tenido sobre la propiedad compartida». La cabeza de Jennifer se alzó. «¿Qué significa eso?» «Significa que no obtienes nada», dijo Michael rotundamente. «La casa, los ahorros, las inversiones, todo se queda conmigo. Participaste en una conspiración para defraudarme de mis activos. La ley no ve eso con buenos ojos, independientemente de si fuiste manipulada para hacerlo». «Pero fui manipulada», dijo Jennifer desesperadamente. «Steve me mintió. Me hizo pensar que estabas engañándome, que planeabas dejarme de todos modos. Nunca habría hecho esto si hubiera sabido la verdad». «Pero lo hiciste», respondió Michael. «Planeaste humillarme, destruirme emocional y financieramente. Estabas emocionada por eso. Lo escuché en tu voz». Steve, al darse cuenta de que su situación se deterioraba rápidamente, hizo un último intento desesperado. «Jennifer, no dejes que reescriba la historia. Tú misma me dijiste lo miserable que estabas. Dijiste que habías estado pensando en irte durante meses antes de que yo sugiriera algo. Porque tú plantaste esos pensamientos», gritó Jennifer, finalmente perdiendo el control. «Pasaste meses diciéndome que merecía algo mejor, que Michael no me apreciaba, que estaba desperdiciando mi vida. Me hiciste dudar de todo sobre mi matrimonio. Abrí tus ojos, envenenaste mi mente». Michael observó el enfrentamiento entre su esposa y su antiguo mejor amigo con una fascinación desapegada. Era como ver un edificio colapsar en cámara lenta.
horrificante, pero de alguna manera inevitable. Mark carraspeó incómodamente. Michael, creo que David y yo deberíamos irnos. Esto no es... No deberíamos estar aquí para esto. De hecho, dijo Michael, deberían quedarse. La señora Mitchell necesita declaraciones de testigos, y quiero que todo esté documentado correctamente. La voz de Sarah volvió a sonar por el teléfono. Señor Anderson, voy a colgar ahora y preparar el papeleo. Asegúrese de que todos entiendan que necesitarán proporcionar declaraciones juradas mañana. Y señor Morrison, le sugiero encarecidamente que contacte a un abogado esta noche. La llamada terminó, dejando un silencio que se sentía más pesado que antes. Steve miró alrededor de la habitación como un animal atrapado, su gran plan habiendo fracasado espectacularmente. Esto no ha terminado, dijo finalmente. No puedes probar que hice algo criminal. De hecho puedo, dijo Michael con calma. Las grabaciones incluyen tu admisión de mentir sobre mi supuesta infidelidad para manipular a Jennifer. Incluyen tu confesión de meses de manipulación psicológica diseñada para destruir mi matrimonio. E incluyen tu reconocimiento esta noche de que todo esto fue parte de un plan a largo plazo para robarme a mi esposa. Sacó una pequeña grabadora digital de su bolsillo. Además, todo lo que pasó esta noche fue grabado en tiempo real. Tu confesión de 8 años de engaño. Tu admisión de que manipulaste a Jennifer para este esquema. Tu reconocimiento de que mentiste a Mark y David para que vinieran aquí. El rostro de Steve pasó por varios tonos de gris. Has estado grabando toda la noche. Cámaras ocultas y equipo de audio en toda la casa. Todo instalado legalmente en mi propio hogar. Todo admisible en la corte. Mi abogada sugirió ser exhaustivo. Jennifer miró alrededor de la habitación con nuevos ojos, finalmente notando las pequeñas cámaras discretas que Michael había instalado bajo el pretexto de un sistema de seguridad. Sabías todo antes de esta noche. Sabía lo suficiente. Sabía que estabas planeando algo terrible y sabía que mis amigos estaban involucrados. Lo que no sabía era que Steve era el titiritero moviendo todos los hilos. ¡Qué titiritero!, murmuró David. Parece que sus hilos acaban de ser cortados. La compostura de Steve se hizo añicos por completo. No tienes idea de lo que has hecho, Michael. Jennifer iba a dejarte de todos modos. Solo le di el valor para hacerlo honestamente. ¿Honestamente? Michael rió y fue un sonido amargo. ¿Llamas manipulación y fraude honestidad? ¿Llamas mentiras y abuso psicológico honestidad? Llamo amor honestidad, dijo Steve desesperadamente. La he amado durante 8 años mientras tú la dabas por sentada. El amor no planea esquemas elaborados para destruir a personas inocentes, dijo Mark en voz baja. Lo que hiciste, eso no es amor, Steve. Eso es obsesión. La verdad de las palabras de Mark pareció golpear a Steve como un golpe físico. Por un momento, su rostro mostró algo que podría haber sido reconocimiento, incluso vergüenza, pero pasó rápidamente, reemplazado por una ira desafiante. Bien, dijo. ¿Quieres destruirme? Adelante. Pero no finjas que eras un esposo perfecto, Michael. Jennifer estaba infeliz mucho antes de que yo dijera una palabra. Tal vez lo estaba. Reconoció Michael. Tal vez nuestro matrimonio no era perfecto, pero eso no te dio el derecho de manipularla para participar en un fraude. Eso no justificó 8 años de mentiras y engaño. Steve no tuvo respuesta para eso. Los siguientes 6 meses pasaron en un torbellino de procedimientos legales, declaraciones juradas y el desmantelamiento sistemático de la vida que Michael había construido. El divorcio se finalizó con una velocidad sin precedentes. La documentación exhaustiva de Sarah, haciendo imposible que Jennifer montara una defensa significativa. Steve Morrison enfrentó cargos civiles y penales. Las grabaciones de sus admisiones de fraude y manipulación emocional fueron condenatorias. Y cuando los investigadores profundizaron, descubrieron un patrón de comportamiento que se remontaba a años atrás. Otras mujeres casadas se presentaron con historias de sus avances inapropiados y comportamiento manipulador. Fue despedido de su compañía de seguros y enfrentó facturas legales que lo perseguirían durante años. Jennifer perdió todo en el divorcio, pero escapó de cargos penales tras cooperar plenamente con la investigación. Proporcionó un testimonio detallado sobre la campaña de manipulación psicológica de Steve durante meses, pintando un cuadro de abuso emocional sistemático que ayudó a los fiscales a construir su caso. Mark y David, absueltos de cualquier irregularidad,
ambos contactaron a Michael con disculpas y ofrecimientos para mantener su amistad. Michael declinó cortésmente. La traición había sido de Steve, pero su presencia en esa horrible noche los había contaminado por asociación. Algunas heridas, se dio cuenta, eran demasiado profundas para sanar. Un año después de la noche de juegos, Michael estaba en la cocina de su nuevo apartamento al otro lado de la ciudad, leyendo una carta que había sido reenviada desde su antigua dirección. La dirección del remitente mostraba el nombre de Jennifer, escrito en la cursiva cuidadosa que alguna vez había encontrado encantadora. Sostuvo la carta por un largo momento, sintiendo su peso. Dentro habría disculpas, explicaciones, tal vez súplicas por perdón o una segunda oportunidad. Había recibido 3 cartas similares en los últimos meses, cada una permaneciendo sin abrir. Caminando hacia la chimenea, Michael encendió un fósforo y lo acercó a la esquina del sobre. El papel se encendió rápidamente, encogiéndose y ennegreciéndose, mientras las llamas consumían las palabras que Jennifer había escrito. Lo observó quemarse completamente antes de dejar caer los restos en el cenicero que guardaba específicamente para este propósito. «Es la cuarta», dijo una voz detrás de él. Michael se giró para encontrar a Anna Reeves de pie en la puerta sosteniendo 2 tazas de café y vistiendo una de sus viejas camisetas del departamento de ingeniería. Era hermosa de una manera completamente diferente a Jennifer, más tranquila, más sobria, con ojos marrones inteligentes que parecían ver directamente a través de su alma. «La cuarta este año», confirmó Michael, aceptando el café con gratitud. «Es persistente. ¿Alguna vez te tienta leerlas?» Michael consideró la pregunta seriamente. Ana merecía respuestas honestas. Había sido paciente con su proceso de sanación, comprensiva con sus problemas de confianza y completamente solidaria durante los procedimientos legales finales contra Steve. «No», dijo finalmente. «Lo que sea que tenga que decir ahora no cambia lo que hizo entonces. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse». Ana asintió, acomodándose en el sofá a su lado. Habían conocido en una cafetería cerca de su oficina 6 meses antes, donde ella estaba corrigiendo trabajos para sus clases de inglés de secundaria. Su relación se había desarrollado lentamente, construida sobre conversaciones honestas y respeto mutuo en lugar de grandes gestos o pasión abrumadora. «Escuché de Sara hoy», dijo Michael, cambiando de tema. «Las apelaciones de Steve fueron denegadas. Cumplirá los 18 meses completos». «Bien», dijo Ana simplemente. «Algunas personas necesitan enfrentar consecuencias reales por sus acciones». Michael sonrió, apreciando su sentido directo de la justicia. Ana había escuchado la historia completa de la destrucción de su matrimonio y se había horrorizado apropiadamente por la naturaleza sistemática de la manipulación de Steve. «¿En qué estás pensando?», preguntó, notando su expresión distante. «Justicia», dijo Michael. «¿Y si es suficiente?». «¿Lo es?». Michael miró alrededor de su nuevo apartamento, amueblado con piezas que él mismo había elegido, decorado con fotos de lugares que quería visitar y libros que realmente disfrutaba leer. Por primera vez en años, su espacio vital reflejaba sus propios gustos en lugar de compromisos hechos por la comodidad de otra persona. «Sí», dijo. «Creo que sí». Afuera, comenzaba a nevar, cubriendo la ciudad con una manta blanca que hacía que todo pareciera limpio y nuevo. Michael lo observó a través de la ventana y pensó en segundas oportunidades, en la diferencia entre justicia y venganza, y en cómo a veces la mejor respuesta a la traición era simplemente construir una vida mejor. Su teléfono vibró con un mensaje de su nuevo amigo Jake, un ingeniero colega que había conocido en una conferencia profesional. «Noche de póker mañana, mi casa, 7:00 p.m. Sin dramas, solo cartas y cerveza». Michael sonrió y respondió: «Allí estaré». Algunas tradiciones, había aprendido, valían la pena preservar, pero esta vez sería más cuidadoso con quien confiaba su amistad. Ana se acurrucó contra su lado, su presencia cálida y reconfortante. «¿De qué estás sonriendo?». «Nuevos comienzos», dijo Michael, «y el hecho de que algunas personas realmente merecen la confianza que les das». «Te estás volviendo filosófico en tu vejez», bromeó ella. «Tengo 35 años. No soy antiguo, lo suficientemente antiguo como para haber aprendido algunas lecciones duras». Michael pensó en las cartas de Jennifer quemándose en la chimenea, en Steve sentado en una celda de prisión, en la elaborada red de mentiras que casi destruyó su vida. Pero sobre todo, pensó en la mujer a su lado,
que abordaba su relación con la misma honestidad cuidadosa que él había aprendido a valorar por encima de todo. Las mejores lecciones suelen ser las más duras, dijo. Afuera, la nieve seguía cayendo, y Michael Anderson, ingeniero, sobreviviente y hombre cautelosamente optimista, la observó cubrir el pasado en blanco y se acomodó para disfrutar de su futuro.